En esta mañana vamos a continuar una serie de sermones que comenzamos a principio de año, que responden a un tema importante que vamos a estar trabajando durante el año, que es la fe ¿en qué? En acción. Bueno, por ahora lo van aprendiendo. Estamos en febrero. Si llegamos a diciembre y no lo saben, algo pasó en el camino. Cambien de pastor, pongan otro. Fe en acción. Fe en acción. Ese es el tema que vamos a estar trabajando durante el año y para ello hemos ido a través de la palabra de Dios, comenzando con un ejemplo de un hombre de fe como lo fue Nehemías. Si nosotros hacemos un poquito de memoria, Nehemías es un judío, parte del pueblo de Dios, pero que está viviendo en cautiverio en Susa, que es la capital de lo que en ese momento era el imperio persa, y ha llegado a estar en el palacio del rey. Ha llegado a ser el copero del rey, que vimos que es una posición muy, muy importante, de mucha confianza. Y Dios pone en el corazón de Nehemías una carga espiritual por volver a Jerusalén a levantar los muros de esa ciudad que estaba destruida y cuya gente estaba sufriendo. Y así es como el rey le concede esta petición, obviamente, por medio de la voluntad de Dios, y Nehemías se embarca en esta tarea de venir a Jerusalén a reconstruir los muros. Y el domingo pasado estuvimos viendo un poco de qué pasa cuando la fe de este hombre toca la realidad de la tarea que tenía que realizar. Hasta ese momento Nehemías había planeado, había puesto en su corazón las cosas, había orado, ayunado, pero ya estaba ahí en Jerusalén y ¿qué iba a pasar con la fe de este hombre? Y vimos qué pasa cuando la fe toca la realidad de la vida. ¿Qué pasa cuando una fe genuina toca la realidad? Y vimos qué pasó en la vida de Nehemías, esto lo vimos en el capítulo 2. Lo que quiero que veamos en el día de hoy es el capítulo 3. En el capítulo 3 lo que nosotros vamos a encontrar es cómo el pueblo empieza a restaurar y a edificar todo el muro, toda la muralla que rodeaba la ciudad de Jerusalén. Y quizás para nosotros es una lectura tediosa. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver, vamos a encontrar un capítulo donde dice, tal persona reedificó esta parte, tal persona esta otra parte. Y usted dirá, ¿y a mí qué me importa? ¿Verdad? No conozco ninguna de esa gente. ¿Qué puedo aprender de un texto así? Es como leer el libro de Números. No sé si alguna vez lo leyó. Un montón de listados de gente y cosas así. Bueno, pero aún en estas cosas Dios nos habla, porque nosotros también creemos en nuestra iglesia que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Toda. Y eso significa también estos capítulos que quizás para nosotros no tienen ningún sentido, pero cuando uno pone el corazón a escuchar la voz de Dios y estudiar y escudriñar la palabra, entonces ve el valor que tienen. Por eso lo que vamos a estar viendo en el capítulo 3, en el día de hoy, responde un poco a la pregunta de cómo trabaja una comunidad de fe que tiene una fe viva. ¿Cómo se ve la fe de una comunidad que está puesta en acción? Esto es lo que el capítulo 3 de Nehemías va a estar intentando responder, no solamente a su audiencia original, sino también a nosotros en el día de hoy. Como el capítulo es muy largo y no tenemos el tiempo hoy de cubrirlo todo, vamos a ir seleccionando algunos versículos que son claves a la hora de contestar esta pregunta. Leamos juntos Nehemías el capítulo 3 en el versículo 1. Voy a leer de la versión Reina Valera 1960. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Hasta aquí nomás. Déjenme que les muestre un poquito, porque mientras vamos leyendo, quiero que vean cómo funciona esto. Del versículo 1 al 17 aproximadamente,
Esto sería lo que es la ciudad de Jerusalén en tiempos de Nehemías. Y Nehemías tenía que restaurar toda esta parte de la muralla que estaba destruida. Algunos eruditos dicen, bueno, la muralla en tiempos de Nehemías era esta, otros dicen, bueno, quizás estaba un poquito más, de acuerdo a los descubrimientos arqueológicos. ¿Por qué les muestro esto? Porque Nehemías existió. Fue un personaje de verdad. No solamente porque lo dice la palabra de Dios, sino porque también lo dice la arqueología y otros documentos también históricos de la época. O sea que no es que nosotros, la fe del creyente se basa, bueno, en, no sé, mitologías o fábulas. ¿Verdad que nosotros sabemos que las fábulas no son ciertas? La fábula de la tortuga y la liebre. O sea, no, porque la tortuga existió en el siglo XV y la liebre también. No existieron, ¿verdad? Pero la Biblia no es así. La Biblia no es como una fábula. La Biblia está basada en hechos reales que realmente ocurrieron. Eso tiene que hablar a nuestra seguridad sobre lo que es la palabra de Dios. Y Nehemías tiene que restaurar todo esto. Lo que va a empezar a ir haciendo en el capítulo 3, lo que vamos a ir viendo, es que ellos empiezan a trabajar en un sentido antihorario, contrarreloj. Y van a empezar a restaurar toda la parte de la muralla este, toda la parte este. ¿Por qué? Porque de este lado tendríamos el mar Mediterráneo aquí. Sería, perdón, el oeste y esta parte el lado este. Entonces ellos empiezan a trabajar desde la parte oeste. Ya los confundí a todos. Empiezan por la parte oeste. Acá está el mar Mediterráneo y acá estaría, digamos, la península arábiga y lo que sería Asia, de este lado. Entonces ese es el este y este es el oeste. Siempre me confundo. Ok, entonces empiezan a trabajar desde la parte oeste y luego van a terminar la parte este de la muralla. Y eso es lo que vamos a ir leyendo mientras vamos, considerando la palabra de Dios en esta mañana. Dice el versículo 4, junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesasbel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Bana. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Pero sus grandes o sus nobles no se presentaron para ayudar a la obra de su Señor. Versículo 6. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos le enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita, y Jadón, Meronita, varones de Gabaón y Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Yo quiero que mientras sigamos leyendo, usted vaya notando los diferentes tipos de personas que van interviniendo en la reconstrucción. Plateros, perfumeros, sacerdotes, en el versículo 1, tecoitas, que es una ciudad que está al sureste de Jerusalén. También la gente de Gabaón. ¿Se acuerdan la gente de Gabaón? Que lo había engañado a Josué para hacer una alianza. Bueno, ellos también ayudaron a reconstruir el muro. Versículo 7, junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita, y Jadón, Meronita, varones de Gabaón y Mizpa. Versículo 9, junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. O sea que también estos gobernadores serían como aldermans, como que tenemos nosotros, que gobiernan sobre un distrito de la ciudad. Estos también ayudaron. Versículo 10, asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Harumaf, y junto a él restauró Atus, hijo de Hasabnías. No le ponga ninguno de estos. Si estás pensando en poner el nombre a un niño, por favor, no lo saque de acá. Para los que están pensando en ponerle nombre a los hijos. Imagínate cómo le decimos. ¿Cómo estás, querido Hasabnías? Por favor, por el bien de todos. Versículo 11. Malquías, hijo de Harim, y Jasub, hijo de Paat, Moab, restauraron otro tramo, y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de
a Loes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Como las mujeres misioneras de nuestra congregación cuando fuimos a Puerto Rico, estaba el pastor ahí arriba clavando clavos en los techos y al lado mío estaba Mimi y estaba Lucy con el taladro. Tenemos mujeres fuertes nosotros en nuestra congregación. Con sus hijas. Algunos dicen que la interpretación puede ser que fueron hombres los que trabajaron de ciudades que eran hijas de Jerusalén. Pero me parece que la interpretación literal se impone en el texto, que sí fueron las mujeres que estuvieron trabajando también en la muralla. Versículo 13, la puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Ya estamos bien en la parte sur de la ciudad en este punto. Reedificó la puerta del muladar Malaquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet Hakem. Él la reedificó y levantó sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, esta es otra Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó y la maderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Y el muro del estanque de Siloé ya están bien en la parte sur de la ciudad, hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Van llegando ya, si empezaron en el sentido antihorario, esta es la pileta de Siloé. Y esto que está aquí sería la ciudad de David. O sea, con el texto lo que estamos viendo es que ellos fueron desde la torre de Hananel, si la ven ahí al norte, está al frente del templo, empezaron toda la reconstrucción del muro hasta llegar aquí a la parte sur, toda la parte de la muralla oeste, la terminaron hasta ahí. Y después siguen construyendo toda la parte este hasta terminar y llegan. Ahora, el primer punto que quiero consideramos de acuerdo a la palabra de Dios en esta mañana es que si nosotros nos preguntamos cómo trabaja una comunidad que tiene una fe viva, en primer lugar nos damos cuenta que, de acuerdo al texto, es una comunidad que trabaja con propósito. ¿Por qué digo esto? ¿Se acuerdan lo que leíamos en el versículo 1? ¿Quién inicia trabajando? Fíjense, en el versículo 1. Yo me imaginaría, bueno, los que primero tienen que empezar a trabajar son los constructores, o la gente que saben. ¿Quiénes son los que primero empiezan a trabajar? El sumo sacerdote. Sería como nuestro pastor principal, que fuera el primero que se pone ahí a levantar la construcción. Y con él sus hermanos los sacerdotes. Y edificaron la puerta de las ovejas y empezaron a levantar las puertas hasta la torre de Jamea y hasta la torre de Hananel. ¿Por qué son importantes estos landmarks que nos da estos hitos en la construcción o arquitectónicos de la construcción del muro? Son muy importantes. Los sacerdotes empiezan a trabajar en la parte que está justo al frente del templo, pero también tienen mucho interés de empezar a reconstruir la torre de Jamea y la torre de Hananel. ¿Por qué? ¿Por qué es que están tan obsesionados con empezar por ahí? ¿Por qué fue que Nehemías dijo, bueno, en vez de empezar, no sé, podrían haber empezado en la pileta de Siloé, en la ciudad de David, podrían haber empezado de un lado? ¿Por qué eligieron empezar justo por la torre de Hananel? ¿Por qué? Bueno, porque ellos están trabajando, pero no trabajan porque sí, trabajan con un propósito. La torre de Hananel es una torre que tiene connotaciones de la salvación de Dios en el futuro de Israel y que tiene connotaciones del nuevo pacto que Dios iba a hacer con la casa de Israel mandando ese Mesías. Si nosotros leímos Jeremías en el capítulo 31, vamos a ver que Dios va a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel, donde dice, en ese momento les voy a dar un corazón que no sea de piedra, uno de carne. Joel en el capítulo 2 dice que Dios iba a vertir su espíritu sobre ellos. Y estos son todos hechos futuros, que Nehemías y la gente de Nehemías estaba observando. ¿Y por qué la torre de Hananel es tan importante? Porque en Jeremías, en el capítulo 31, en el verso 38, una de las cosas que Dios iba a hacer
para la restauración de Israel en esa época futura iba a ser levantar la torre de Hananel. Entonces no es que ellos empiezan a trabajar ahí porque, bueno, esta torre está linda, no sé, la vamos a poner más linda, empecemos por acá, a ver, tiremos la suerte. No, ellos empiezan a trabajar por esa torre, porque de acuerdo al profeta Jeremías, y también lo pueden encontrar en Zacarías en el capítulo 14, en el verso 10, esa torre tenía que ver, hacía símbolo de una época futura donde la salvación de Dios iba a ser patente para Israel, levantándolos, restaurándolos, y para que ellos puedan volver a hacer luz a las naciones. Acuérdense que Israel en este momento está volviendo de la cautividad. Israel está volviendo de la cautividad. Israel violó el pacto que tenía con Dios. Dios los disciplinó mandándolos al cautiverio por mano de la nación Babilonia y después este imperio, el imperio persa que viene a sucederlos. Pero si, por ejemplo, leemos Esdras en el capítulo 1, vamos a ver que Esdras dice, así conforme la palabra que Dios le dio a su siervo Jeremías, Dios empezó, dice, a mover el corazón del rey Ciro para enviar a los judíos de vuelta a Jerusalén. ¿Por qué? Porque a través de todas las lecturas de los profetas vemos que aunque Dios castigó a Israel, siempre les dio una promesa de restauración. Siempre. Y hago un paréntesis. Nosotros hoy somos la iglesia de Cristo, ¿verdad? Pero Dios todavía tiene un plan de redención para Israel. No es que la iglesia ha suplantado a Israel. Dios todavía tiene un plan para ellos. Eso lo podemos leer en Romanos, en el capítulo 8 en adelante. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y si Él nos promete algo, Él lo va a cumplir por amor de su nombre, aunque nosotros no lo cumplamos. Ahora, esta torre, volviendo a la torre de Hananel, tiene que ver con este futuro, esta salvación escatológica que Israel estaba esperando. Y por eso comenzaron a construir ahí. Ellos construían, pero construían con un propósito. La muralla no solamente tenía que ver con que ellos se sintieran más protegidos y que pudieran adorar a Dios, tenía que ver con mandarle un mensaje al mundo. Tenía que ver con decir, Dios está haciendo algo en nosotros y Dios va a tomar a Israel para que sea luz para las naciones. Incluso por medio de la restauración de Jerusalén, ¿verdad? Después podemos tener ¿a quién? A Cristo el Mesías, que vino a entrar ¿a dónde? ¿Por dónde entró el Señor cuando fue, o por dónde salió el Señor cuando fue de camino al Gólgota? ¿Saben por dónde salió el Señor de Jerusalén? Por la puerta de las ovejas. El Señor Jesús sale a la crucifixión, al monte de la calavera, por la puerta de las ovejas, la puerta que ellos estaban reconstruyendo, la puerta a la que ellos primero empiezan a reconstruir. ¡Qué maravilloso! Usted está durmiendo quizás, pero para mí me parece maravillosa la palabra de Dios. No se duerma. ¿Por qué digo, hermanos, que esta es una comunidad que trabaja con un propósito? Porque cada ladrillo que ellos están poniendo, aunque en este momento ellos no tienen toda la certeza de todos los eventos que va a pasar en el futuro, así como nosotros cuando leemos el Apocalipsis sabemos lo que Dios va a hacer, pero tenemos un poquito borroso, ¿verdad? Ellos también sabían lo que Dios iba a hacer, sabían que Dios había prometido un nuevo pacto, sabían que Dios iba a restaurar a Israel, pero todavía no sabían bien cómo lo iba a hacer. Pero ellos le creían a Dios igual. Entonces cada ladrillo que van poniendo para reconstruir esa torre, la puerta de las ovejas, tiene que ver con un mensaje de decir Dios está con nosotros. Dios no nos ha abandonado. Dios va a cumplir su promesa. Y cuando veamos que esta torre está en lo alto, vamos a decir el plan de Dios no puede ser frustrado. Ese es el espíritu de esta gente que está trabajando. Ahora si leemos en el versículo 5, vamos a ver que la gente de Tecoa es la ciudad donde viene el profeta Amós. Amós es un libro de la Biblia. Léalo. Está mirando quién es Amós. Bueno, léalo. Es preexílico, antes que se llevaron a Israel a la cautividad. La gente de Tecoa, que es una ciudad que está al sureste de Jerusalén, se presenta a trabajar, pero sus nobles, la gente que gobernaba, dijo, no se presentó a la obra de su Señor. ¿Saben por qué? Es muy probable que Gesem el árabe, ¿se acuerdan de ese personaje que habíamos visto que era un personaje que se oponía
a la reconstrucción, tenía influencia sobre esa ciudad. Entonces la gente de Tecoa, los oficiales, los que tenían dinero, decían, si nosotros vamos ahí a ayudar al muro, Gesem el árabe se va a enojar. Se va a enojar. Y no nos conviene a nosotros, porque vamos a sufrir represalias. Él va a querer vengarse. Y quizás ellos pensaron, bueno, ¿para qué queremos nosotros ir a reconstruir Jerusalén y subir esos muros si después tenemos que volver a vivir a Tecoa y ahí quién nos defiende? ¿Quién nos defiende de Gesem el árabe? Y supongamos que podemos huir a Israel, a Jerusalén y escondernos tras las murallas, pero mi casa está en Tecoa, pero mis viñedos están en Tecoa, pero mis ovejitas están en Tecoa. No me conviene. No me conviene para nada, esto no es bueno para mis negocios. ¿Qué les pasó a los nobles de Tecoa? Simplemente no vieron el propósito que estaba detrás de la obra que se construía. Y como no lo vieron, dijeron, yo prefiero quedarme con las cosas que tengo, porque esto no me conviene a mí. Ahora, ¿cómo es que esta gente tenía un propósito para construir? ¿Saben por qué? Porque cuando llegamos a Nehemías, en el capítulo 8, vamos a ver que Nehemías es un hombre que teme a Dios y honra la palabra de Dios. En el capítulo 8, Nehemías lo va a traer al sacerdote Esdras y va a hacer que le lea la ley al pueblo y que se la expliquen. Es un hombre que teme a Dios y que teme su palabra. Es un hombre que tenía un conocimiento de la palabra. Por eso cuando este pueblo estaba trabajando con propósito, trabajaba con un propósito porque conocía la palabra de Dios. O por lo menos sus líderes la conocían. Y eso es lo que los llevaba a ellos a trabajar con un propósito. Ahora saben que este principio de trabajar en la obra de Dios con un propósito y ese propósito estar ligado directamente a la palabra de Dios, es un principio que se continúa en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando leemos Colosenses en el capítulo 3, en el verso 16 y 17, vamos a ver que el apóstol Pablo dice, la palabra de Cristo, la palabra de Dios, more, viva en ustedes, ¿con qué? Con abundancia, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Fíjense, la palabra de Dios tiene que morar abundantemente en mi vida, en la suya. ¿Para qué? Versículo 17. Para que todo lo que hagamos, y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, todo el trabajo que hagamos, ¿qué dice? Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Este propósito, este principio de trabajar con un propósito se continúa en el Nuevo Testamento. Ahora, no se puede trabajar con un propósito cuando no conozco la palabra de Dios. ¿De dónde voy a sacar el propósito? ¿Me entienden? Pero cuando la palabra de Dios abunda en mi vida, entonces el trabajo que yo hago es un trabajo que hago en el nombre del Señor y es un trabajo que hago con propósito. Miren, déjenme que les ponga un ejemplo. Una vez con mi esposa estuvimos en Alemania y estuvimos en una ciudad que se llama Dresden, que está al este de Alemania. Preciosa la ciudad, una ciudad preciosa. En esa ciudad hay un pequeño palacio, bueno, no es pequeño, es grande, que se llama Zwinger. Y ese palacio, al principio, no quieren saber toda la historia, pero era una fortificación allá por los años 1100, 1200. Pero allá por el siglo XVII, Augusto el Fuerte, elector de Sajonia y rey de Polonia, toma ese lugar para hacerlo de distracción para la realeza y para poner sus plantas ahí, una suerte de museo. Y desde ese año se remodeló, se refaccionó. Estamos hablando del siglo XVII, 1600. Precioso, arte renacentista, todo. Pero ¿qué pasó años después? Vino la Segunda Guerra Mundial. Y en febrero de 1945, las fuerzas aliadas, los Estados Unidos particularmente, destruyeron Dresden a pura bomba.
La bombardearon tanto que destruyeron todo y este castillo se destruyó también. Después de la guerra, los habitantes de Dresden dijeron, bueno, ¿cómo reconstruimos la ciudad? ¿Saben qué hicieron? En vez de ponerse a reconstruir sus casas, dijeron, lo primero que tenemos que reconstruir es este palacio. Porque este palacio es el alma de esta ciudad. Y si nosotros logramos reconstruir este palacio, vamos a reconstruir el alma de todo Dresden. Así que se pusieron manos a las obras y las reconstruyeron todo como estaba antes de ser bombardeada. Qué increíble. Ahora, ¿por qué trabajó esa gente así? Bueno, justamente porque tenía un propósito. Sabían que ese era el alma de la ciudad. Y hasta que ese edificio no estuviera restaurado, no importara cuántas casas podían restaurar, o colegios, o escuelas, o fábricas, Dresden iba a seguir muerta. ¿Sabe que lo mismo pasa con nosotros? A veces en nuestra vida, nosotros queremos restaurar nuestra confianza en la casa, queremos restaurar nuestras disciplinas, queremos reedificar nuestra confianza en los padres y los hijos, queremos ser mejores en el trabajo, queremos hacer esto y todo, pero al final no funciona nada. ¿Por qué? Porque no empezamos por lo más importante. Porque no empezamos por decirle, Señor, que tu palabra abunde en mí abundantemente. Y entonces, ¿cómo es nuestro trabajo? Nuestro trabajo empieza a no tener sentido. Usted va al trabajo y dice, ¿para qué voy? Y este versículo que leemos en el Nuevo Testamento, que todo lo que hagamos sea de hecho de palabra, empieza a ser algo vacío, porque siento que no lo hago en el nombre de Jesús. Te hago una pregunta. Lo que dices y lo que haces, ¿sientes que lo estás haciendo en el nombre de Jesús? Cuidado. Porque en el nombre de Dios se han hecho tantas atrocidades. Cada vez que vas a trabajar, estás diciendo, Señor, este trabajo que estoy haciendo lo voy a hacer para tu gloria. Eso es trabajar con propósito. Que sea un trabajador, un empleado responsable, que llegue a tiempo, que haga bien las cosas, que no trabaje solamente bajo el ojo del amo, sino que haga bien la tarea, porque quiero que el testimonio de mi Señor Jesucristo brille en mi vida. Quiero poder predicarle la palabra a otro colega. ¿Pero qué le voy a predicar la palabra si yo soy el peor trabajador de la fábrica? Y nadie quiere ser como yo. ¿Qué le voy a decir a mis hijos, o a mi esposa, o a mis amigos, que mejoren A, B y C, cuando ellos no tienen ningún respeto por mí, por lo que es mi vida? Hermanos, lo que este pasaje nos está instando es a trabajar con un propósito. ¿Y cuál es este propósito? El propósito de honrar a nuestro Señor Jesucristo. De que nuestros hijos puedan ver a nosotros los padres y puedan decir, hay algo diferente en mis padres. De que su esposa pueda mirarlo a usted y pueda decir, hay algo diferente en mi marido. Que su marido pueda mirarlo a usted y pueda decir, hay algo diferente en mi esposa. Trabajar no es trabajar porque sí, es trabajar con un propósito. Y el propósito para nosotros, ¿cuál es? Es que Cristo viene. Es que Él es el Rey del mundo. Es que el mundo está perdido en sus delitos y sus pecados y está bajo la ira de Dios. Y la urgencia del mensaje del Evangelio es tal, porque el amor de Dios es tan grande, que aun siendo nosotros sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Nuestro propósito, mirando hacia el futuro, es que Cristo viene. Viene para reinar con gloria, con poder. Entonces cuando estoy trabajando y ¿para qué voy a llegar temprano? ¿Para qué voy a decir la verdad? ¿Por qué voy a poner mis impuestos? ¿Por qué? Porque Cristo viene. Porque estamos construyendo para su reino. ¿Para qué voy a mandar a mis hijos a la escuela bíblica? Mejor nos dormimos un poquito más y llevamos el servicio. Levántese, hermano, porque ese trabajo usted lo hace en el nombre del Señor. Y usted manda a sus hijos a la escuela bíblica. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Porque Cristo viene. Y eso es lo que nosotros miramos cuando hacemos lo que hacemos. ¿Por qué hacemos este servicio hoy? Porque estamos anunciando que hay un Dios que nos salvó. Porque estamos anunciando que hay un Dios que está sentado en el trono del mundo y del universo y que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. No nos juntamos acá para sentirnos mejores o para que usted y yo recibamos una palabra motivadora. ¡Ay, cómo me motivó este predicador! ¡No! Trabajamos con el propósito de comunicar las virtudes de aquel
que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ok? ¿Vieron que sí se puede aprender de la palabra de Dios en estos textos? Bueno, pero avancemos. En segundo lugar, una comunidad que verdaderamente vive su fe no es solamente una comunidad que trabaja con propósito, sino que es una comunidad donde todos trabajan esforzadamente y de diversas formas. ¿Sabe qué? Déjeme que le diga algo, un poquito más acerca del propósito antes de empezar este punto. He cometido el error muchas veces de querer motivar a las personas a trabajar en la obra de Dios por distintas razones, que no tienen nada que ver con este propósito. Y lo admito, hermanos, me he equivocado. Entonces he ido y le he dicho a la gente, mire, trabaja, porque si tú trabajas para el Señor en la obra de Dios, Dios te va a bendecir y vas a ver cómo tu vida espiritual crece. Que es cierto, ¿verdad? Y ven este evento porque en realidad tenemos cuidado de niños y tenemos esto, todo va a estar bien. Pero ¿qué pasa? Las personas no vienen. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque si el motivo de que Cristo es el Señor de tu vida y que viene pronto no te impulsa a trabajar por el Señor, nada lo va a hacer. ¿Qué otro motivo más grande que aquel que te salvó te está llamando a la obra? Para que tú digas, ¿sabes qué? Voy a bloquear en mi calendario este día y se lo voy a dedicar al Señor. ¿Sabes qué? Voy a pedir permiso en mi trabajo para que pueda hacer A, B, C o D para el Señor. A veces nos pasa que somos como los nobles de Tecoa. No entendemos el propósito por el cual Dios nos llamó. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando Dios nos llama a trabajar, le decimos, Señor, esto a mí no me conviene. Porque si voy a trabajar con usted, Señor, significa que voy a perder dinero. Si voy a trabajar con usted, Señor, significa que voy a perder horas de sueño. Si voy a trabajar con usted, Señor, claro, son todos motivos terrenales. ¿Por qué? Porque no entendemos el propósito. Así que yo les pido perdón. Si el propósito de servir a Cristo no mueve tu corazón, pues nada lo va a mover. Nada. Vamos al punto número 2. No solo es una comunidad que trabaja con propósito, sino es una comunidad donde todos trabajan esforzadamente y de diversas formas. A veces escucho por ahí, el pastor Leandro nos hace trabajar mucho. Es un tirano ese pastor Leandro. Bueno, pero es que todos trabajan. ¿Por qué? Ya lo estuvimos leyendo, no puedo volver a la lectura, pero versículo 1, trabajan los sacerdotes. Versículo 2, varones de Jericó, otra ciudad. Versículo 5, los tecoitas. Versículo 7, gabaonitas. Versículo 8, plateros y perfumeros. Imagínese un perfumero trabajando ahí, picando piedra y poniendo ladrillos. Usted dice, pero Nehemías se volvió loco. Todo el mundo estaba trabajando en la muralla. Versículo 9, 12, 14 y 15, los alcaldes o los alderman de la ciudad de Jerusalén que gobernaban un distrito, ellos también. Hombres y mujeres. El versículo 32, comerciantes. Todo el mundo estaba trabajando sin importar cuál era su profesión, su género, si eran hombres o mujeres. No importaba si eras de Jerusalén, de Jericó, de Gabaón, de Tecoa, distintas ciudades o pueblitos que estaban alrededor. Todo el mundo estaba trabajando con el mismo objetivo y el mismo sentir. Es más, tenemos personajes como Meremot, que no solamente hizo una parte de su muralla, sino que después fue a hacer otra. Él podría haber dicho, ya está, ya terminé, pero no, quiso seguir. Los sacerdotes empezaron la construcción y en el versículo 20 y 21, ¿qué están haciendo? Vuelven a construir de nuevo. Sí, esta gente no la para nadie. Usted podría decir, yo ya puse mi ladrillito, ahora me voy y me siento. Pero esta gente trabajaba, ya terminó su trabajo, hizo otro. En otros versículos del capítulo 3 vemos que cuando aparece la palabra y después de este edificó tal, está diciendo que alguien levantó la muralla hasta un cierto punto y le dijo, yo soy bueno haciendo los cimientos de la muralla, pero quizás tú eres mejor levantando, así que yo me muevo a otra sección a construir y tú termina lo que yo empecé. Y no es que había celos, pero esta gente está haciendo la parte más linda, están poniendo la parte de arriba, la parte más linda, pero nosotros somos los que estamos ahí cavando,
para poner los cimientos. No se estaban peleando por eso. Cada uno hacía una tarea y la hacían de forma diversa. Incluso en ciertos puntos de la muralla, vamos a ver que estaba tan destruida la muralla que no se podía reconstruir, así que la reconstruían un poquito más adentro. O sea, levantaban una muralla de cero. Y eso no se estaban quejando. Claro, ellos terminaron porque tenían media muralla lista, pero nosotros tenemos que empezar de cero. No, trabajaban personas diferentes, de formas distintas, en tiempos diferentes, pero todos tenían un mismo sentir. Esto de tener un mismo sentir, que eran de un mismo corazón o de una misma mente, es un principio que también continúa en el Nuevo Testamento. Cuando vamos a Hechos, el capítulo 4, el verso 32, vamos a ver que los cristianos eran de un mismo corazón y una misma alma. ¿Qué significa que eran de un mismo corazón y una misma alma? Esto ya lo expliqué en otros sermones, pero básicamente es un poco el resultado del cumplimiento de la profecía de Jeremías en el capítulo 32, en el verso 39 en adelante. Dios iba a derramar su espíritu y les iba a dar un corazón nuevo y lo iba a hacer de un solo corazón y de una misma alma a su pueblo. Es una profecía que nos está hablando de la regeneración. La regeneración que produce el Espíritu Santo en la vida del creyente. Porque es que nosotros podemos venir de distintos países, distintas culturas. Mi español, usted dirá, ¿hasta cuándo? Bueno, mi español es así, tiene un acento raro. Para mí el suyo tiene un acento raro, para ser honesto. Claro, no me critiquen solamente a mí. Tenemos un español raro, diferente. Uno dice, no, esta palabra se dice así. Usted dice, no, se dice así. Estamos peleando a ver qué dice la Real Academia Española. Usted de un color, el otro de otro color. Pero ¿qué pasa? La iglesia es un conjunto de personas regeneradas por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando somos regenerados por el Espíritu Santo de Dios, somos de un solo corazón y una misma alma. ¿Por qué? Porque queremos lo mismo. Por eso el apóstol Pablo nos dice en la carta a los Colosenses en el capítulo 3, el verso 1, ya que han resucitado con Cristo, han sido regenerados por el Espíritu Santo de Dios, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora tienes que preguntarte esto, ¿estoy buscando las cosas de arriba? Porque si no yo te preguntaría, ¿has sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios? Si tú no quieres lo mismo, ¿y qué es lo mismo? Ver la gloria de Dios, avanzar el reino de Dios, vivir para Él, ser un siervo de Dios, porque estás mirando a aquel que está sentado a la diestra del trono de Dios, entonces tienes que preguntarte, ¿soy de un mismo corazón y una misma alma con esta gente? ¿He sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios? El apóstol Pablo le dice a los Corintios, en la primera epístola, en el capítulo 1, en el verso 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, esos eran los buchones, como decimos nosotros, y fueron ahí con el chisme. Fueron los de Cloe, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y otros dicen, yo soy de Cristo. En el capítulo 3 de esa epístola, en el versículo 9, Pablo dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que cada uno concedió el Señor. Versículo 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. En la obra de Dios, su iglesia trabaja con un mismo corazón y una misma alma. Y tenemos que dejar las contiendas, las peleas. ¿Por qué? Porque no importa si usted hace este pedacito, no tiene que estar mirando y diciendo, ay, pero claro, él lo hace porque es lo más fácil. No.
No tenemos que estar peleándonos entre nosotros. Lo que tenemos que estar pensando es cómo avanzar el reino de Dios. Cómo traerle gloria a su nombre. Ahora déjenme que termine con esto. En pantalla van a ver un graffiti, no sé, un mural, que siempre veo cuando estoy pasando sobre Kedzie y Belmont, me parece. ¿Verdad? Kedzie y Belmont. Está el highway ahí en la ciudad de Chicago. Y lo veo todos los días. Y un día me dice, el barrio que construyó Chicago, Avondale. Si estás viviendo en Avondale, eres del barrio que construyó la ciudad de Chicago. Qué honor, qué privilegio. Ahora, ¿saben qué? Avondale fue un lugar donde vivían las personas, los trabajadores de la construcción que fueron los que levantaron la ciudad de Chicago. Ahora Avondale cambió. Usted dice, yo vivo ahí y no estoy en un rascacielos ahí construyendo nada. Bueno, ¿sabe qué? Esta fue una generación de trabajadores en el 1900 que levantaron la ciudad de Chicago. El hecho de que usted viva ahí no lo hace ser usted constructor, ¿verdad? Usted puede tener otra profesión. Y el hecho de que usted viva en el barrio que levantó Chicago no lo hace a usted, no le da crédito a usted para decir, ¿saben qué? Yo construí Chicago. ¿Por qué? Porque vivo en Avondale. Ahora todos quieren ir a vivir ahí. Me decía Edwin, ¿por qué la foto tiene un cono ahí? Bueno, no sé. Vivimos en Chicago, hay conos, hay nieve, hay sal, hay todo. Pero este es el punto, aunque usted no puede tomar crédito de haber construido Chicago solamente porque usted dice que vive ahí, ¿verdad? Bueno, de la misma manera, mis queridos, yo no puedo decir que estoy construyendo en la obra de Dios y que soy de un mismo corazón y un misma alma con el pueblo de Dios porque voy a la iglesia. No puedo decir eso. Yo soy de una misma alma y un mismo corazón y estoy construyendo el reino de Dios cuando he sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios. Cuando tengo un corazón de carne. Por eso te pregunto en esta mañana, ¿realmente conoces a Cristo Jesús? ¿Has sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios? Pero es que yo voy a la iglesia bautista Armitage hace muchos años. Sí, pero eso no te hace ser parte de la comunidad de fe. Tienes que tener ese encuentro personal con Cristo.